Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy yo súper tempranito listo para grabarles otro videito. Y es que hoy día vamos a hablar de los problemas que están habiendo con los retiros de Solana y cómo solucionarlos. Pero antes de eso, como siempre, vamos con el disclaimer. Y es que este canal va exclusivamente a tratar de consejos míos y solamente míos, pues yo soy el dueño del canal, así que te digo mi perspectiva sobre el juego u otras plataformas cripto. En general, la responsabilidad es tuya, ¿ok? Si tú metes dinero en un juego, una plataforma, la responsabilidad es tuya, así que nútrete, ¿ok? Sé consciente de lo que haces y sobre todo no le eches la culpa a otro de tus pérdidas, ¿vale? Eso es todo y hablemos ahora sí de Solana. Chicos, me he visto obligado a hacer este video porque lamentablemente hay personas que paran en la luna. Ya les he dicho siempre que estén al tanto de las comunidades, de las noticias, etc, etc, pero no lo hacen. Así que bueno, va a ser este mi único video al respecto, ¿ok? Porque ya lo he dicho muchísimas veces y después de eso yo me desentiendo. ¿Por qué? Porque si la información está al alcance de tu mano y tú no la lees o la escuchas, y ese es tu problema, no mío, ¿ok? Ahora, el bug de Solana es un bug bastante raro a mi parecer, porque en mis 3 años casi no he visto algo parecido. ¿Qué es el bug de Solana, Piero? Yo no mino Solana porque tiene un mínimo de retiro alto y pucha, que es una mamada. Sí, en realidad Solana tiene un mínimo de retiro bastante alto que vendría a ser 0,53 de Solana. Ok, que el día de hoy no sé cuánto es, pero a Solana subió mucho, así que es bastante, ¿vale? ¿Qué pasa con Solana? Solana es una moneda que durante mucho tiempo ha pagado muy bien y ahora sigue pagando bien, pero hay otras que también están por ahí, así que no es la única moneda que puedes minar, ¿vale? Pero en general yo lo he minado muchísimo tiempo, ¿vale? Muchísimo tiempo. Este bug a mí me ha pasado como 5 veces, creo. Obviamente todos me han dado solución, pero que te pase es como que, qué huevada. A ver, ¿en qué consiste el bug? Vale, tú minas tu solanita, bonito, bonito, minas tu solanita y listo, llegas a tu mínimo de retiro y te pones a retirar, ¿listo? Pones tu dirección, confirmas la dirección, ok, siempre tienes que confirmar la dirección y luego pones la cantidad a retirar, ¿vale? Una vez que pones retirar, te sale el email de confirmación, la confirmas y listo, te pone tu retiro en waiting. Hay tres tipos de estado: waiting, pending y send, ¿ok? Waiting es cuando tú has solicitado el retiro, sin embargo todavía Rollcoin no tiene conocimiento de eso, ¿ok? Pending es cuando Rollcoin ya vio tu retiro, ya confirmó que todo esté bien con tu cuenta, porque sí, chicos, hay muchos tramposos, ¿ok? Yo sé que muchos en los comentarios les gusta quejarse, puta, Piero no paga, pero eres un hacker de mierda, huevón, que te gusta utilizar bots de juegos, te gusta utilizar black market, pero sí, te quejas. A esas personas, les digo, desde ahora, Rollecoin los va a banear y sus retiros nunca van a llegar, ¿ok? Hay muchas cuentas en investigación. Tú, amigo mía, quieres tener una cuenta libre, no uses extensiones, puta, pero yo uso una extensión para otra página, no para Rollecoin. Pero Rollecoin la detecta, huevón, ¿entiendes? Y Rollecoin sabe que tu Chrome está intervenido. Pero bueno, es lo que yo te recomiendo. Ya depende de ti que hagas lo que chucha quieras, ¿ok? Como siempre, característico yo. Pero en general, cuando se pone pending, es que cuando Rollecoin ya tiene noción o tiene, pues, tiene una idea de tu depósito y lo agrega a su bloque. Es decir, es como así como cuando yo mando mis recompensas y mando de poquito en poquito, ya ellos lo ponen listo para el envío, ¿ok? Y send es cuando pues ya se envió, es decir, el pago ya fue procesado, te ponen un hash aquí y el pago ya aparece en tu billetera porque obviamente ha sido enviado. ¿Sabes cuál es el problemita con Solana? Y es un problema que no pasa con otras monedas, que Solana te aparece como enviado el retiro, te aparece un hash, pero tú entras al hash y ahora no te puedo enseñar un envío porque ya los corrigen después de que pasa esto. Y el hash te aparece así, o sea, te aparece el hash, bla, bla, y te sale error. Cuando normalmente en el hash te debe salir success o success como sea, ¿ok? Que sería éxito, ¿vale? Pero en este caso te suele salir error. Y tú dices, huevón, pero no me ha llegado nada. Bueno, que no me carga, vamos a ver si otro me carga. No me ha llegado nada, ¿ok? Entonces, eso obviamente radica en un problema. Y el primero es porque para Rollercoin ese envío ya fue realizado, ¿ok? A ti te debería salir así, mira, success, ¿vale? Pero en este caso te sale el hash y te sale error en este colorcito. Pero, Piero, no me ha llegado. El primer error,
o sea, el primer problema de eso es que Rolling no sabe eso. Sabe, o sea, para ellos el envío ya fue hecho, ¿ok? Así que lo correcto en estos casos es de que tú mandes un correo a soporte. Ahorita te voy a enseñar cómo enviar un correo a soporte para cualquier caso, ¿vale? Pero eso es algo que también yo he dicho muchas veces y hay gente que no lo hace bien. También, gente, me frustra, o sea, puta, tienes un error y luego los huevones mandan correos en español. O sea, pendejo, peloco, estás jugando un juego en inglés, ¿no? Y vas a mandar un correo en español. Que traduzcan, traduce tú, pe huevón. O sea, puta, se pasan de pendejo la verdad. Pero bueno, eso es lo que pasa. Entonces, lo primero que pasa es que tú tienes que agarrar y contactar a soporte. Soporte va a agarrar, te va a decir, ok, tenemos conocimiento de la estación, te pedimos disculpas. Y automáticamente ellos añaden tu retiro. Y acá no te van a cambiar nada. Antes te lo volvían a pending. Ahora ya no te cambian nada. Hacen el envío y luego le reemplazan el hash. ¿Ok? Por eso es que no he podido encontrar mis problemas acá. ¿Vale? Pero lo que pasa es que ellos agarran y ya, o sea, si un retiro normal demora de 7 días hábiles, porque sí, ya lo he dicho también muchas veces, Roycoin nos acostumbra a que nos pague el mismo día, 2 días después, o sea, súper chévere, pero lo correcto y que tienen el mensaje todas las monedas es que debería tardar de 7 a 10 días hábiles, ¿ok? Pero en general, algunos demoran, ¿vale? Algunos, pero te terminan pagando ya sea el último día. En el caso de Solana, cuando pasa esto, ahí sí no tienes que esperar eso, tienes que esperar más, ¿ok? Porque ya es un envío extracurricular, o sea, ya se pone más compleja la situación, cosa que por eso yo no recomiendo minar Solana, ¿ok? Pero no siempre pasa ese bug, correcto, no siempre pasa, pero hay algo que pasa siempre, y es que te vas a quejar, ¿ok? Te vas a quejar, entonces si no quieres quejas, no te expongas al bug. Esto pasa, si no me equivoco, en una de cada 10 casos, ¿ok? Es un problema que ya lleva meses, lo están intentando solucionar. Y ahora, para las personas que saben un poco de blockchain, sabrán también que los problemas de blockchain no son que, mira, la fórmula está mal como en el Excel, no, sino que tienen que hacer diferentes cambios en su estructura de pagos. Entonces, está ya en conocimiento de ellos hace muchos meses, lo están tratando de solucionar y ojalá que se solucione pronto, porque para mí Solana es una excelente moneda para minar, tiene un buen valor, tiene un pago rápido, pero pues yo, por flojera, porque no quiero mandar soporte, yo mino otras monedas. Pero ya depende de ustedes, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa. Una vez que pasa el tiempo, puta, a veces esperas, yo esperaba un mes, bueno, o sea, es harto, ¿no? Esperas un mes, te llega el retiro, acá no se actualiza nada y lo que pasa es que el retiro, digamos, este tiene error, le reemplazan con el hash correcto, ¿vale? Y no pasa nada. Entonces, en general, eso es lo que pasa. Yo te recomiendo otra vez que no mines Solana, al menos hasta que se resuelva el bug, pero hasta donde yo sé, no se ha resuelto el bug, ¿ok? Ahora, em, vamos a hablar un poco de esto. Esto se los puse en diciembre, weón. O sea, puta. A ver, las personas que manden correo de soporte tienen que tomar en consideración, o bueno, tomar ciertas consideraciones. Como toda empresa, ellos usan un software de Customer Support, atención al cliente, que en este caso es Zendesk. De repente hay alguna otra persona que ha trabajado con Zendesk algún día en su vida, puede entender. Son softwares automatizados que facilitan la tarea de brindar soporte a múltiples personas, ¿ok? Sin embargo, si la información que mandas es incompleta o sencillamente no tiene lo necesario para resolverlo, el proceso se va a alargar porque te van a decir, por favor, bríndame esto, bríndame otras cosas, y muchas veces se queda incompleto, es decir, se queda a medias. Y esto no es porque sea ellos así, sino porque ellos reciben muchos correos al día y obviamente hacerle seguimiento a varios es complejo, en lugar de que tú hagas todo en un solo contacto, ¿ok? ¿Por qué? Porque el mismo hecho de que estar pidiendo información cada vez a modo de respuesta para resolver el problema hace que las conversaciones se vayan perdiendo y recuerden, son miles. Ok, ya te lo dije, ok, te lo estoy repitiendo, ¿vale? Lo correcto cuando vas a mandar un correo a soporte o de soporte es mandar correo desde tu cuenta de correo con la que tienes tu cuenta de Rollecoin. Eso es importante. Si lo tienes con el Gmail Abraham su potito, mándalo con ese Gmail, huevón. Lo mandan de otro Gmail, ok. Entonces ellos también a veces. ¿Y para cómo mandan el Gmail incompleto? Entonces ellos, a veces por la falta de información, asocian. ¿Y para cómo tienes ese Gmail con una cuenta para tu referido Bamba que has hecho, huevón? O sea, puta, todo mal. Todo mal. Pero bueno, por favor, mándalo desde la cuenta de correo que tienes con Rollecoin, ¿ok? Segundo, incluir toda la información necesaria para que ubiquen tu perfil. Nombre, fecha de registro, edad de la cuenta y también tu línea de perfil. ¿Dónde consigues eso? Le das clic aquí a tu nombre y te va a salir
Algo así como cuando te sale, no sé, cuando te sale, no lo voy a mostrar porque ahí está mis datos, obviamente yo no edito mis videos. Algo así como esto, pero un dato más te va a salir. No me acuerdo qué dato más, creo que la dura, no me acuerdo. Pero te va a salir algo así. Mándale todo, ¿ok? Mándale todo. Segundo, también tu link de perfil, ¿ok? Y si puedes, también tu ID, weón. Mándale todo, weón, ¿ok? Tercero, a estas alturas puede ser obvio, pero no, el idioma. Obviamente, tiene que ser en inglés. Tiene que ser en inglés. La cantidad de personas que mandan correos en español es tan alta que me da vergüenza a veces. Realmente no entiendo por qué, no entiendo por qué, pero bueno, que sea en inglés, ¿ok? Y por último, explicar tu problema lo más detallado posible. No escatimes, ¿ok? Claro, tampoco seas mi invip, el huevón te va a poner un contrato de compra y venta ahí, ¿no? Pero puntualmente el problema como tal, ¿ok? Por ejemplo, tengo un retiro pendiente desde el 4 de diciembre y no me ha llegado nada. El retiro está como waiting y ya ha pasado mucho tiempo. ¿Podrían ayudarme por favor? Y adjunta las fotos de tu retiro pendiente. En la foto debe verse tu perfil, no solo un recorte de la parte del retiro. ¿Ok? Esto también es muy importante, ¿vale? Los correos deben mostrar la información en su... Toda la información, o sea, que se pueda. Hay personas que tienen la mala costumbre, y esto también pasa a veces en los forms, que mira, puedes tomarle foto a todo esto, ¿ok? A todo esto, y agarran y le toman foto a esta parte, huevón. ¿Por qué? O sea, te gustan las partes pequeñas, imagino, porque las grandes te lastiman. No, no sé, o sea, podrías tomar tranquilamente un pantallazo, weón. Pero le tomas foto a esta huevadita. No hay necesidad, ¿ok? Tómale foto a la pantalla, que se vea tu perfil. Más fácil incluso para ellos, ¿ok? Entonces, si de repente es un correo de soporte, ¿ok? Pueden agarrar y puedes poner, por ejemplo, en la fecha del retiro, ¿ok? Que está como enviado pero no te llega, ya han pasado mucho tiempo. Cuando, si te sale enviado y no te llega, puta, al día siguiente o el mismo día ya puedes enviar correo. No tienes que esperar nada. Porque ya sabes que es el bug, ¿entiendes? Cuando te sale enviado ya te debe llegar a tu wallet. Entonces no tienes que esperar una semana, o mucho menos un mes. Ayer me habló una persona que espera 40 días, o sea, puta, y no me han dado correo de soporte. Pero llené tu form. Ya, pe huevón, yo te puedo ayudar, pero yo puedo agilizar un proceso. ¿Y qué pasa si el proceso ni siquiera ha sido creado, huevón? Tienes que mandar correo de soporte, ¿ok? Ahora, pones eso, puedes adjuntar la fotito del hash, puedes adjuntar todo lo que puedas, ¿vale? Y la verdad que, ¿qué pasa? Y cuando tú mandas todo eso, te responde el bot automáticamente, ok, me va a pasar, bla, bla, listo. Y listo, y lo resuelven a la brevedad. ¿Ok? Y acá lo pongo. Incluso la respuesta que reciba sea automática, se va a resolver. ¿Ok? Hay planillas de texto, eso ya lo sabes. O sea, hay planillas de texto. Los jóvenes cuando responden un correo no es que todo lo escriben, no. Utilizan macros de respuesta, ¿ok? Respuesta uno, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4, ¿ok? Chicos, la verdad no quería hacer este video, qué hueva, me da flojera, porque la verdad que lo he repetido muchísimas veces durante mis videos, lo he repetido muchísimas veces durante mis lives, lo he repetido en mis Discord, lo he repetido en todo, pero es necesario, ¿ok? Es necesario a veces un correo, digo, un video independiente de esto, ¿vale? Entonces chicos, eso es lo que pasa, ¿vale? Aprovechar este video también para decirles lo que les dije en un momento, no hagan trampa, ¿ok? O no hagan cosas que son buenas pero que parecen malas, ¿ok? Cuando hay baneo por scripts, cuando hay baneo por bots, con esas cosas, puta, el baneo es permanente, ¿ok? No voy a poder hablar yo, no va a poder hablar nadie para salvarte. Ni siquiera vas a poder hablar tú, weón. Vas a agarrar, si encuentran eso en tu cuenta, y no es difícil, te van a responder correo, tu cuenta ha sido baneada permanentemente. Y así, y así, y así. Súper, súper cerrados, no te van a decir nada. Así que cuida tu cuenta, sobre todo si la tienes en años de trabajo, la. ¿Ok? Así que nada, chicos, espero que les sirva este video. No que les haya gustado necesariamente, pero que les sirva porque en general hay muchas personas con esto. Yo, por mi parte, los comentarios que tengo recibido, que en los videos siempre los leo. Respondo algunos por cuestión de tiempo, pero siempre leo todos. Pero estos comentarios ya no los voy a responder. No voy a responder. Voy a dejar fijado este video. Por favor. El mundo es de los que quieren salir adelante. No los vagos, ¿ok? Así que nada, chicos. Nos vemos y cuídense.
El live de esta semana va a ser domingo. Domingo va a ser, o sea, mañana, ¿vale? Nos vemos, cuídense. Hasta